Hola, mi nombre es Andrés Mesmer y soy el editor de la Revista Evangélica de Teología de la Alianza Evangélica Mundial. Y hoy estoy acompañado por el doctor Daniel Eguiluz. Daniel, bienvenido. Gracias, muchas gracias Andrés por la invitación. Y estamos hablando hoy porque has publicado un artículo en la red que se llama La norma de ortodoxia cristiana antes de la formación del canon del Nuevo Testamento, la importancia perenne de la antigua regula de la fe. Así que vamos a estar hablando de tu artículo, que por cierto me encantó. Yo creo que hacía falta un artículo o realmente un libro sobre este tema. Y escrito desde una perspectiva protestante, porque escrito desde una perspectiva protestante, así que estoy súper contento que has publicado esto y también honrado que lo has publicado con la red. Antes de entrar en el artículo, ¿nos puedes contar un poco de ti mismo, quién eres y, un poco de tu trasfondo académico? Cuéntanos un poco lo que estás haciendo. Sí, bueno, yo con mi familia nos encontramos en Lima, Perú. Mi esposa y yo nacimos acá, mis hijos nacieron en Estados Unidos, pero pues habiendo venido de padres peruanos y criado en este ambiente, seguramente también ellos se sienten más peruanos, pero aunque son muy pequeños todavía. Pero con mi esposa Abigail tenemos dos niños, Nathaniel y Matías. Llevamos ya casi 2 años aquí de vuelta en el Perú sirviendo como misioneros con una agencia misionera norteamericana que se llama Surge. Es una agencia reformada, pero que trabaja con iglesias de diferentes trasfondos. Y nuestra misión con Surge pues es proveer educación teológica accesible a pastores y líderes de la iglesia, ¿no? O sea que nuestra meta es fortalecer a la iglesia no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica, ya que respondo a invitaciones de diferentes lugares, pero fortalecer a la iglesia en el área teológica. Mi especialización académica tiene que ver con la historia de la iglesia antigua. Mi tesis doctoral la escribí acerca de Cipriano de Cartago, obispo que murió como mártir a mediados del tercer siglo, cuando el cristianismo todavía era ilegal. Y entonces él es famoso por escribir mucho acerca de la unidad de la iglesia. Entonces esto fue lo que me atrajo a él. A mí también tengo mucho interés en este tema de la unidad de la iglesia, y de hecho lo que intento hacer en la tesis es aplicar algunos de los principios que encontramos en él, entendiendo que él también representa el pensamiento de muchos padres en ese tiempo, para que podamos nosotros aplicarlo en el presente, ¿no? Y entonces trato también de hacer un poco de eso acá en el Perú, dando una visión de colaboración y colegialidad entre los pastores. Muy bien. Pues aquí en el artículo, muy bien escrito, por cierto, ah, es denso. O sea, tú tienes muchas citas obviamente de la Biblia y la literatura secundaria de autores modernos, pero también citas importantes de Tertuliano, de Ireneo, de Orígenes, creo que entra aquí, ¿no? De varios autores de los primeros siglos. ¿Por qué escribir este artículo? ¿Por qué lo querías escribir? ¿Veías alguna necesidad, alguna laguna en la literatura española sobre este tema? ¿Por qué has escrito este artículo? Sí, bueno, esto tiene que ver con el hecho de pues, que lo que me lleva a estudiar la historia de la iglesia, para empezar, ¿no? Me parece de que este interés en la historia y en la tradición cristiana es muy escaso entre los evangélicos, ¿no? Nosotros normalmente somos muy conocidos por
hablar de la autoridad de la Biblia y apelar a la Escritura, ¿no? Lo cual obviamente es necesario y es muy bueno. Y le damos gracias a Dios porque eso sea parte de nuestra... Pero una de las cosas que muchas veces ignoramos es justamente esta idea de la historia de la tradición. Entonces, eso es lo que me lleva no solamente a investigar este tema, sino pues en general de estudiar la historia, ¿no? Y justamente preparando los apuntes para una de mis clases de historia de la iglesia, pues justamente tratando de pensar en cómo armar esta clase, los temas que voy a tratar, pues me hizo escribir algo acerca de la regla, porque me parece que es uno de los conceptos más importantes que podemos aprender de la iglesia antigua. Y entonces empieza con una serie de apuntes para una clase y luego cuando se me invita a escribir tal vez algo o hacer una presentación, se me ocurre, bueno, esto que ya he escrito para la clase vendría muy bien para esto y entonces así es como empieza esto. Yo creo que eso es lo ideal, ¿no? Yo he escrito varios artículos y un par de libros, pero las mejores experiencias que yo he tenido en escribir algo es cuando sale de algo que estoy haciendo por la iglesia o incluso algo que sale de mi enseñanza. Yo me acuerdo, creo que puede ser que fuera el primer artículo que publiqué. Puede ser, no me acuerdo. Bueno, no, cuento otra historia, cuento otra historia. Um, bueno, yo vengo de un trasfondo bautista y tuvimos en nuestra iglesia una de estas dedicaciones de bebés y el pastor dijo, bueno, en una reunión, porque acaba de nacer nuestro quinto hijo, y el pastor dijo, bueno, es algo que hacemos los protestantes, los bautistas, porque, bueno, es una de esas tradiciones raras que tenemos. Y le dije, espera, bueno, aquí tengo el libro. Le dije, espera, cuando yo leí este libro, Bautismo en la Iglesia Primitiva por Ferguson, me acuerdo que él había mencionado en algunos lugares que ellos también dedicaban los bebés. Y él me dijo, yo quiero saber más de eso. Entonces yo me puse a investigar y salió un artículo que se va a publicar este mes, en noviembre. Pero esa experiencia digamos, como académico, tú y yo, de recibir una pregunta o recibir interés de la iglesia o del, del contexto de la enseñanza, de poder recibir eso, investigarlo y entregarlo y decir, mira, es lo que he encontrado y esto es para el servicio de la iglesia. Eso me encanta. Creo que es la mejor manera de servir la iglesia como académicos, como profesores, como maestros, es recibir de la iglesia las preguntas y servir a la iglesia con nuestras mentes, amar a Dios y amar a nuestro prójimo con nuestras mentes por escuchar y servir. Bueno, Sí. esa es mi predicación de hoy. No, bueno, sí, ciertamente me identifico con eso porque realmente que escribir, bueno, primero los apuntes y luego revisarlo y desarrollarlo para el artículo, una experiencia que disfruté mucho. Ya, genial. Pues hablamos un poco del argumento, de qué es lo que el argumento principal, qué es lo que quieres probar en este artículo sobre la regla fide, la regla de la fe, qué es lo que el argumento principal. Sí, bueno, lo primero es presentar a los evangélicos este concepto de la antigua regla de la fe que, como dijimos anteriormente, pues justamente como no conocemos mucho de la historia, de la tradición, nosotros pues simplemente ignoramos que existía tal cosa como una regla de fe. Y de hecho, cuando nosotros los evangélicos pensamos acerca de la regla de fe, lo que viene automáticamente a nuestras mentes, pues es la Biblia, ¿no?
porque a la Biblia, de hecho, nuestras confesiones, y sabemos que no todos los evangélicos tienen sus confesiones, ¿no? Pero de las que salen, de las más conocidas que salen durante el tiempo de la Reforma y después de la Reforma, a la Biblia se le identifica explícitamente como la regla de la fe, ¿no? Pero entonces la pregunta surge, ¿no? Pues qué... Y bueno, también cuando hablamos de regla de la fe, para que todos nos entendamos, es, estamos hablando de aquello que debe servir como norma o como guía, ¿no? Para la enseñanza de la iglesia, para la fe y la enseñanza de la iglesia, ¿no? Y entonces, pero si entendemos también, pues, que la Biblia como la tenemos en el presente, bueno, que no es un solo libro, que no es algo que cae del cielo como tal, es una colección de libros que toman mucho tiempo, que toman años, que toman siglos, que realmente se coleccione y se llegue a un acuerdo, un consenso en la iglesia acerca de los libros que se tienen que leer en la iglesia, del canon, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál era esta norma antes de que siquiera pueda los cristianos tener un Nuevo Testamento completo en sus manos, ¿no? Entonces, por eso es responder a estas preguntas, eh, eh, explicar lo que era esta antigua regla de la fe y también argumentar de que necesitamos o que nos conviene conocerla y de hecho ponerla en práctica de alguna manera en nuestras iglesias en el presente, ¿no? Y entonces esto es lo que intento argumentar en el artículo. Muy bien. ¿Y puedes hablar un poco más? ¿Qué es la regla de la fe? El contenido, la estructura, ¿qué es lo que has encontrado? ¿Qué es la regla de la fe? Sí, bueno, si no esa palabra, esta pregunta es importante, ¿no? Porque seguramente pues la gente nos está escuchando y se está preguntando, bueno, pero ¿qué es la antigua regla de la fe, ¿no? Y entonces, cuando encontramos estas expresiones en los escritos del segundo siglo, tercer siglo, lo que encontramos es un resumen, pues, de la fe de la iglesia, ¿no? Básicamente una síntesis de las doctrinas principales del cristianismo, ¿no? Y entonces se le llama la regla de la fe porque lo que se entiende es que la fe que los apóstoles le encomendaron a la iglesia, esta fe encomendada por los apóstoles a la iglesia tiene que servir como norma o como regla para la iglesia yendo adelante, ¿no? Entonces el pasaje de la Biblia que yo cito mucho, pues en mi enseñanza, pero también lo cito un par de veces en el artículo, es este famoso pasaje en Gálatas, ¿no? Cuando Pablo les dice a los Gálatas que si viene alguien que les predica un evangelio diferente al que él les predicó, que sea anatema. Entonces notamos un par de cosas ahí. Primero, que es por medio de predicación, o sea, todavía es oral. No menciona las cartas que les he dejado, sino el evangelio que yo les he predicado, ¿no? Y luego también se muestra cómo este evangelio que él encomienda a la iglesia tiene que servir como punto de referencia para todo, ¿no? O sea, si algo se conforma a esto, entonces se recibe. Si algo está en contradicción a esta fe apostólica que hemos recibido, entonces eso se tiene que rechazar. Entonces eso nos ayuda a entender cómo es que funciona esta fe apostólica, este evangelio que los apóstoles encomendaron a las iglesias, ¿no? Y entonces es el resumen de esta doctrina apostólica que Cristo encomendó pues a todos ellos. Y si hablamos un poco de la estructura que toma esta fe, ¿no? Estos resúmenes que encontramos nosotros en estos pasajes, nos encontramos que tiene una estructura tripartita, ¿no? Que hay una confesión acerca de Dios Padre, hay una confesión acerca de Jesucristo, su Hijo, otra confesión acerca de el Espíritu Santo. Lo cual, pues, me parece que la mejor manera de explicar el origen de este orden
tiene que ver pues con la misma institución del bautismo que Cristo establece en la iglesia y cómo, volviendo pues a estos pasajes de la Biblia, se nos dice en Hechos de que los apóstoles, creo que es en el mismo pasaje, en el mismo capítulo de Hechos 2, ¿no? Que se nos dice que Pedro les predicó pues el mensaje después de Pentecostés. Dice que los que recibieron, los que aceptaron el mensaje, también fueron bautizados. Fíjate cómo también el bautismo significa una aceptación del mensaje apostólico, de esta predicación apostólica, y el bautismo que se recibe, pues como sabemos, porque lo leemos en la Biblia, Cristo estableció en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces me parece, si uno lo ve de esa perspectiva, es fácil de entender, o es natural que cuando la iglesia quiera resumir su fe, pues siga este orden, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que recibe en el mismo bautizo que sirve, por decirlo así, de puerta de entrada para cualquier persona a la iglesia, ¿no? Muy interesante. A ver si puedo resumir un poco y también lanzar una idea para que me quede claro, pero porque este tema me apasiona también. Entonces, aquí tengo la Biblia. No, aquí tengo el Nuevo Testamento. Eso es el Nuevo Testamento, ¿vale? Hoy día lo tenemos, lo podemos leer, pero en los primeros siglos no hubo canon. Muchas iglesias no tenían ni una sola carta, o quizá una carta, o algo así. Entonces, ¿qué es lo que tenían para discernir entre la verdad y el error, en la ortodoxia, heterodoxia? Tu argumento es que tenían la regla de la fe. Este mensaje, esta norma, esta predicación, esta doctrina que viene del contexto del bautismo. No fue necesariamente la fórmula de bautismo, pero que a raíz de eso iba quizá desarrollándose un poco, pero una conexión coherente y orgánica entre la regla de la fe y esta fórmula de bautismo. Eso es más o menos lo que estás diciendo, ¿no? Que lo usaron para distinguir entre la ortodoxia, heterodoxia. Sí. Sí. Y me gusta mucho. ¿Qué te parece esto? Y lo siento porque normalmente me gusta, me gusta dejar que el otro hable, pero me apasiona el tema. Yo también lo he pensado, estudiado un poco y creo que también puede venir no solamente de la fórmula de bautismo, sino también de la propia predicación apostólica, que cuando los apóstoles querían predicar el Evangelio, predicaban de Dios Padre, Creador, Dios Hijo, Redentor, Dios Espíritu, Dador de vida o Santificador, lo que sea, y que de esa predicación, eso es lo que habrían predicado sus seguidores y lo habrían entregado a sus seguidores y de generación en generación habrían ido predicando este mensaje tripartito y que esto llega a ser la regla de la fe en el sentido, no en el sentido subjetivo, algo que yo creo, sino el sentido objetivo. Esto es lo que yo creo, la fe como contenido. ¿Qué te parece eso? También puede tener su origen en la Claro. predicación. Sí, no, yo he estado tratando de comunicar eso también, pero parece que que no lo hice muy bien, pero yo estoy asumiendo, sí, no, yo estoy asumiendo que por eso hice la referencia a la predicación de Pedro, ¿no? O sea, que eso también, de Pedro en el día de Pentecostés, ¿no? Son los que reciben este mensaje, que son bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque hay una correspondencia entre la predicación apostólica y el nombre de la Trinidad, ¿no? Yeah. Entonces, y me parece que eso se puede ver claramente pues en la Biblia, ¿no? Y eso es lo que trato también de demostrar en el artículo, viendo, por ejemplo, que
vemos que hasta el día de hoy, ¿no? Cuando uno le pregunta a un judío cuál es el centro de tu fe, ¿no? Van a decir, pues, el Señor es Dios, es uno solo, amarás al Señor tu Dios, ¿no? Entonces, el hecho de que hay un solo Dios, ¿no? Y que este Dios es el creador del cielo y de la tierra y que Él es el que todos deben adorar, ¿no? O sea, eso era parte ya de la tradición judía de Jesús y sus discípulos. O sea, eso se asumía. Por eso es que uno no se ve que lo están desarrollando tanto en la predicación de los apóstoles porque incluso muchas veces que los vemos predicando, están predicando a sinagogas. O sea, todo eso se asume. O sea, por eso no se tiene. Pero interesantemente, ¿no? Cuando Pablo predica a los atenienses, ahí sí empieza predicándoles del único Dios creador de los cielos y la tierra. Entonces, interesante notar eso. Luego, pero ya cuando vemos que ellos se asume eso, y luego lo que Cristo les enseña a los discípulos es que, pues, que justamente Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué significa eso? Pues que va a morir, que va a resucitar, que va a regresar a juzgar al mundo, como se ve en un pasaje que también hago referencia, ¿no? En Mateo 16. Me parece que esto explica también en parte por qué Jesús le dice a Pedro, después que Pedro lo acaba de confesar a él como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Sabemos que hay un juego de palabras, hay una conexión al nombre de Pedro, pero no es casualidad que le diga eso después que Pedro lo confiesa como... Y tampoco es casualidad, me parece, que inmediatamente después él le diga, ok, ya entienden que soy el Cristo, ahora escúchenme bien, eso es lo que voy a hacer, que es muy diferente a lo que ustedes esperan. Me van a crucificar, pero yo voy a regresar. Y se lo repite una y otra vez se ven los. Entonces, todas estas cosas constituyen pues esta predicación. Y como tú también has notado en otro artículo que tú has leído acerca, perdón, no que has leído, sino que has escrito acerca de este tema, la promesa del Espíritu Santo también tiene que ver incluso con la oferta con el llamado al bautismo, ¿no? Como vemos una vez más, este sermón paradigmático de Pedro en Hechos 2, cuando les dice, bautícense en el nombre de Cristo para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vemos que están todos estos elementos: Dios el Padre Creador, Jesucristo, Hijo de Dios, crucificado, resucitado, glorificado, que regresa, y la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, y todo eso era pues el núcleo y el corazón de la predicación apostólica. Entonces, esto es el mensaje que los apóstoles estaban predicando, y seguramente que ellos, digamos, habían aprendido este mensaje del ministerio de Jesús, de sus apariencias post crucifixión, post resurrección, del envío del Espíritu. O sea, ellos habían recibido este mensaje de Cristo, del Espíritu, habían predicado este mensaje. Los que querían responder al mensaje, básicamente los apóstoles le preguntaron, ¿crees lo que acabamos de predicar? ¿Crees en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Lo crees? Sí. Bautizados. Esto fue la regla de la fe. Ahora, la pregunta que tengo es que, digamos que es el año 1000 o 500, da igual. Digamos que es el año 500 y una iglesia que solo tenía la regla de la fe les regalado un Nuevo Testamento. El mensaje del Nuevo Testamento y el mensaje de la regla de la fe. ¿Cuál sería la relación? ¿Qué es lo que enseña la Biblia y qué es lo que enseña la regla de la fe? ¿Son cosas distintas? ¿Son mensajes contradictorios? ¿Cuál es la relación entre el Nuevo Testamento y esta regla de la fe? No, pues yo diría que viniendo de la misma fuente que Cristo y los apóstoles, se reconoce que es el mismo mensaje y de que es una sola enseñanza, ¿no? No son dos cosas diferentes. Y por eso somos capaces de demostrar, porque eso es lo que también intento hacer en el artículo, demostrar del Nuevo Testamento que el contenido de la regla era efectivamente lo que enseñaban los apóstoles, porque es la misma enseñanza, ¿no? Entonces Pablo, por ejemplo, le dice, creo que es a los tesalonicenses, ¿no?
guarden todas las cosas que yo les he dado a ustedes, ya sea por escrito o de manera oral, ¿no? Les dice, pero, o sea, te das cuenta que cuando les dice eso, es la misma enseñanza, que le puede venir por escrito como le puede venir por oral, pero la misma enseñanza, no son cosas diferentes. Y por eso, eh, eh, pues no hay contradicción ni discrepancia entre ellas. Muy bien, pues eso fue una pregunta fácil, pero también importante para remarcar que eh, es el mismo mensaje, ¿no? Los cristianos desde el principio hemos creído lo mismo. Muy bien. Pues una pregunta más, Daniel, ya que tenemos este artículo fantástico y de verdad, de nuevo, gracias por escribirlo. Ahora, ¿qué hacemos? A dos niveles, a nivel práctico, o sea, cómo lo podemos aplicar a nuestro contexto hoy día. Y o, número dos, a nivel académico. Ya muchas veces cuando alguien escribe un libro, pues el propio autor se da cuenta de que, uy, ya que tenemos hemos dado este paso, pues veo que podemos dar otro paso, que podemos ir construyendo a base de este libro, en este caso, en este artículo. ¿Qué hacemos con el artículo ya a nivel práctico y o a nivel académico? Sí, bueno, a nivel práctico, en el artículo sugiero una serie de aplicaciones, ¿no? Y tiene que ver con aplicar la regla en el presente, ¿no? En el contexto de nuestras iglesias. Y para dar un ejemplo, podríamos ver, ¿no? Volviendo a la pregunta que hiciste anteriormente acerca de reconocer que es el mismo mensaje, ¿verdad? Pero una de las cosas, un beneficio de la regla es de que si bien es el mismo mensaje, es un mensaje mucho más enfocado, si se puede decir esto, ¿no? Sabemos que ninguna carta del Nuevo Testamento tiene como propósito sintetizar la enseñanza de todos, o sistematizar la enseñanza que Cristo le enseñó a los apóstoles, así de manera ordenada, ¿no? Esas cartas están respondiendo a situaciones concretas, a problemas que tenían las iglesias. El propósito no era escribir una teología sistemática, ¿no? Entonces, por ende, pues la regla nos puede ayudar justamente a centrarnos en lo que es realmente pues central, ¿no? Enfocarnos en lo que es central. Nosotros, como evangélicos, venimos a la Biblia y entonces sabemos pues que tenemos un millón de discrepancias y diferencias entre lo que creemos acerca de un pasaje u otro pasaje. Tristemente muchas veces, y acá todo esto se relaciona al tema de la unidad que mencioné inicialmente, ¿verdad? Y muchas veces nos dividimos y no reconocemos que nos estamos dividiendo por temas secundarios. Justamente porque la Biblia no en ningún momento te dice, a propósito, este tema es secundario, ¿no? No te vayas a confundir y pensar que es primario, ¿no? Porque una vez más se está tratando de problemas, circunstancias concretas, temas, preguntas particulares. Pero en la regla encontramos algo pues también muy básico. Tampoco estamos hablando de una enciclopedia teológica. Este es un resumen bastante resumido, pero por eso nos ayuda a enfocarnos en lo que es primario. Y entonces me parece de que si la usamos de esta manera y encontramos que este es el resumen del mensaje de la Biblia, nos puede ayudar también a evitar divisiones innecesarias y yo diría hasta pecaminosas, ¿no? Que fracturan a la iglesia y realmente afectan nuestro testimonio para el Señor, ¿no? Entonces, nos ayuda si seguimos usando la regla en el presente como un punto de referencia para nuestra enseñanza, nos puede ayudar de muchísimas maneras. Como ya dije, identificar los puntos principales de nuestra fe. Identificando estos puntos principales nos puede ayudar a identificar a las iglesias con las que realmente somos hermanos en Cristo porque tenemos el mismo evangelio, ¿no?
porque creemos y confesamos el mismo evangelio, a pesar de estas otras diferencias, ¿no? También nos ayuda a enfocarnos en nuestra... Pero de acá pasa algo importante, ¿no? Y otra vez todo relacionado a la unidad, porque esto es un tema de interés para mí, ¿no? Pero si digamos que tú y yo representamos a dos iglesias evangélicas en la misma calle, ¿no? Entonces, y estamos de acuerdo en todos los puntos de la fe, pero nos hemos separado, pues, no sé, por una práctica del bautismo, ¿no? Y entonces, en mi iglesia evangélica, como pasa muchas veces, yo voy a querer que en vez de que vayan a la tuya, vengan a la mía, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Para distinguirme de ti, para mostrarle a la gente que realmente debería venir a la mía y no a la tuya. Entonces, nos enfocamos más en predicar los puntos que tenemos en diferencia tú y yo, que me distinguen a mí de ti, en vez de predicar el evangelio que tú y yo tenemos en común. Porque, bueno, si lo tenemos en común, se relativizan estas diferencias, ¿no? Entonces, bueno, realmente no importa tanto si me vengo a esta o vengo a la otra, porque al final los dos están predicando el mismo evangelio, ¿no? Pero entonces, y cuando nosotros nos enfocamos en estos puntos de diferencia, acabamos predicando un evangelio diferente, pues, porque no predicamos el evangelio que Cristo encomendó a toda la iglesia, sino lo que me distingue a mí de ti, ¿no? Y entonces esto resulta en una serie de muchos problemas. Entonces, esto solamente espero que sirva para ilustrar por qué necesitamos seguir teniendo la regla antigua como punto de referencia en el presente, aunque tengamos la Biblia, ¿no? O sea, lo fundamental es que lo fundamental sea lo fundamental, ¿no? Fundamentalmente. Sí. Pues Daniel, doctor Aguiluz, muchas gracias por este artículo y gracias por servir la iglesia en este sentido con tu mente y gracias por esta conversación muy estimulante, muy interesante acerca de tu artículo. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Un abrazo. Bueno, y una pregunta, una preguntita más. ¿Tienes otro artículo en mente, otro libro, otro proyecto en marcha sobre un tema relacionado con la iglesia primitiva? Bueno, relacionado, esto es algo que solamente tengo en la mente porque pues he estado muy ocupado últimamente y no he podido escribir nada, pero me gustaría escribir algo acerca justamente de la tradición para ayudarle a los hermanos evangélicos a pues entender, porque muchas veces como resultado de los debates durante la Reforma, nosotros tomamos la palabra tradición como algo malo, ¿no? Como acá diría en Perú, como una lisura, una mala palabra, ¿no? Eso es algo que nos distingue, ¿no? La tradición es, decimos, ¿no? De los católicos romanos, nosotros la Biblia, ¿no? Pero ayudar a entender de que cuál es el tipo de tradición que los reformadores rechazaron en el siglo XVI de la tradición apostólica que necesitamos nosotros preservar hasta el presente, ¿no? Hay una distinción ahí, y que si nos ponemos a poner en esta tradición apostólica, entendida como lo que los apóstoles encomendaron a la iglesia para comunicar a las generaciones futuras, pues la Biblia misma se convierte en parte de la tradición apostólica, ¿no? Aquello que los apóstoles encomiendan a la iglesia para que luego ellos pasen a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, ayudarnos a hacer estas distinciones en la mente para que evitarnos muchos problemas y muchos malentendidos. Muy Pero interesante. todo está en mi mente nada más, todavía no lo escribo. Pues me parece como otro artículo o libro muy interesante, así que mucho ánimo y gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Gracias, muchas gracias, Andrés.